Hoy hemos determinado conversar con distinguidos invitados especiales, expertos en la materia, sobre la crisis de agua, sobre todo en la capital, aunque el país también está consternado por la sequía y por demás implicaciones que esto tiene que ver con los rubros de la alimentación y demás. Pero en la ciudad capital hay una enorme preocupación por la crisis evidente de agua que existe. No es extraño ver las pipas o las cisternas cargadas de agua repartiendo en los barrios y colonias a precios altísimos de por sí. Y no es extraño también ver a madres, a mujeres, a niños, a esposos, a padres, cargando los drones y los baldes llenos de agua en la medida de lo posible para poder abastecer a sus hogares, a sus familias. Es una crisis la que hay en la capital y vamos a hablar de eso, pero también hablemos un poco de la búsqueda de soluciones. Y hoy he traído aquí a 3 expertos en la materia para que hablemos de ese tema. ¿Tiene solución la crisis de agua en la capital de Honduras? Y si es la solución por la cual vamos caminando en este momento, estaremos conversando esta mañana. De inmediato les presento a mis invitados esta mañana. Me acompaña el ingeniero José Luis Segovia, que también es un consultor en materia ambientalista. Don José Luis, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Jorge, un placer estar con ustedes. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué honor tener también aquí la presencia del ingeniero Luis Moncada Gros, que nos acompaña esta mañana, un hombre versado en estos temas. Ingeniero Moncada, buenos días, bienvenido. Gracias por invitarme. Y también un viejo amigo, el ingeniero Arturo Troches, también experto en estos temas. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Espero contribuir con su programa. Gracias por acompañarnos. Así para poner en contexto, permítanme arrancar con el ingeniero Moncada Gros. Ingeniero Moncada, ¿qué está pasando en la capital en materia de agua? Después vamos a ir desmenuzando poco a poco los temas. Bueno, Tegucigalpa es una ciudad que siempre ha tenido problemas de agua, no es de ahora. Sí. Desde que se construyó el sistema de abastecimiento que venía de Jutiapa y demás, en el siglo antepasado ya teníamos, una vez terminado de construir el sistema, dificultades de abastecimiento, una cosa realmente patética. Tegucigalpa siempre ha tenido dificultades con su abastecimiento de agua. Actualmente se tiene una situación muy crítica, que es producto, en primer lugar, del crecimiento demográfico de la ciudad. Tegucigalpa pasó de representar el 3% de la población hondureña a mediados del siglo pasado a un 20% en la actualidad. Y su tendencia de crecimiento es que aquí va a vivir 1 de cada 4 hondureños dentro de poco tiempo. O sea, aquí está la 1/4 parte de Honduras radicada. Y eso, bueno, usted lo sabe mejor que yo, usted es regidor de la municipalidad y conoce el crecimiento demográfico que esto está teniendo. Por otro lado, la demanda de agua ha aumentado, pues ahora tiene usted un mayor número de hoteles, de centros de salud, de centros educativos, malls, todos estos centros comerciales, y todo eso es una demanda de agua mucho más alta que la que teníamos en un Tegucigalpa del pasado. Sí. Entonces tiene más gente y tiene más demanda. Y súmele a eso que el esfuerzo que el SANA ha hecho para dotar de agua de la ciudad ha quedado interrumpido. El SANA en la década de los 60 construyó el acueducto de San Juancito Picacho. En la década de los 70 se construyó el embalse de los Laureles. En la década de los 80 construimos el embalse de Concepción. En 30 años desarrollamos 3 fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad, cada vez con mayor caudal, mayor producción. Sí. Pero de ahí hubo una parálisis y han pasado 30 años que no le hemos agregado una gota de agua a la ciudad. Y esos 30 años de crecimiento demográfico ha sido... Pero pues, significativo, lo digo, se ha pasado de ser un 3% a ser un 20%. Es que parece que no se ha entendido la magnitud de la cantidad de gente que habita en esta ciudad y que cada vez es más, es una inmigración tremenda para esta ciudad. Entonces, ahí está el problema, un aumento sustancial de demanda y una incapacidad total de incrementar el abastecimiento de agua de la ciudad. Y hemos llegado a una situación de crisis que muy probablemente se va a prolongar por los próximos 10 años, de manera que tenemos un porvenir sumamente ingrato.
en donde la autoridad municipal, que va a ser la responsable de resolver estos problemas y de la cual usted forma parte, perdón que le esté echando la responsabilidad, pero No, ni modo, así es. Asumimos si nos toca. Entonces, va a tener que tomar medidas, digamos, tal vez no heroicas, pero sí sensatas. Sí. Ese es el hoy. ¿Comparte usted, ingeniero Segovia? El hoy, para que después hablemos un poco del futuro. Sí, ingeniero Segovia, luego el ingeniero Troches. Desde luego, indudablemente, como dice el ingeniero Gros, los parámetros que acaba de presentar son reales, es una condición actual, como tú dices, y no podemos cegarnos al hecho de que tenemos que empezar a buscar soluciones. Básicamente, en este momento yo las calificaría como de emergencia. Ya indudablemente pensar en condiciones de mediano plazo para poder paliar esta necesidad tan grande de Tegucigalpa se volvería bastante caótico. Y yo sí diría que son acciones heroicas las que en un momento dado el gobierno local, que hoy está tratando de manejar y administrar todo lo que es abastecimiento de agua, tendrá que llevar a cabo. Otra parte que también deja mucho que analizar es que desde los 80 ya en el SANAA se había establecido un plan maestro para poder desarrollar lo que el ingeniero Gros acaba de mencionar, o sea, la continuidad de ir desarrollando más embalses para el almacenamiento de agua. Eso no se ha hecho, indudablemente estaba planificado. De hecho, ahorita Tegucigalpa debería tener por lo menos 3 embalses o 2 embalses más, además de Concepción. Se han hecho un sinnúmero de estudios, evaluaciones entre el Río El Hombre, Guasarique II, Sabacuante, etcétera. Pero aparentemente hubo una parálisis, ¿sí? Ahora, esa es la situación actual. Pero en este momento hay que buscar ya lo que serían planteamientos de emergencia. Y en ese sentido, pues uno de los puntos en los que estamos coincidiendo los 3 profesionales que estamos aquí contigo hoy, es que hay que buscar la explotación del agua subterránea. Sobre ese tema, lógicamente, sí iremos discutiendo a través del foro. Perfecto. Eloy, ingeniero, plantéanos un poco su visión del presente. Y vamos a hablar, por ejemplo, porque plantea el ingeniero José Luis Segovia, sí, hay acciones a mediano plazo que están planteadas, pero el agua es de todos los días. Usted no le puede decir a la gente que se espere 2 meses, 1 año, 2 años para tener el vital líquido. Ingeniero Arturo Troches. Buenos días, buenos días. El hoy es bastante complicado, ¿verdad? Para nosotros como ciudadanos, como usuarios. Sin embargo, podemos aportar haciendo uso eficiente del agua y medidas como esa, ¿no? Como autoridad deberían estar enfocadas en buscar una solución en el más corto plazo, ¿verdad? El hoy. Yo quisiera que este programa lo miraran y tomaran en cuenta futuros tomadores de decisiones en nuestro país para que una vez que se llegue al poder de la nación, no se llegue a pedir estudios o a buscar qué información hay, ya la información está para los futuros nuevos proyectos. Entonces, esa es mi visión, ¿verdad? Hoy en día, hacer uso racional del agua, autoridades buscar fuentes alternas para paliar la situación complicada y en el futuro los proyectos ya están planteados. Solo es de decir, ok, inicie ese determinado proyecto. Cuando me dice proyecto se refiere a las nuevas represas. A las nuevas represas, es correcto. Pero eso son medidas ya más allá de mediano plazo, ¿verdad? Mediano plazo estamos hablando de 6 años, ya un proyecto en operación 6, 7 años, ¿verdad? Pero en este transcurso nosotros pudiéramos ya tener medidas inmediatas y es posible. Hay soluciones que están planteadas a ese plazo. Claro. A mediano plazo, pero ¿cómo enfrentamos la crisis de hoy, ingeniero Moncada Gros? O sea, ¿cómo se pueden tomar decisiones en este momento para ir enfrentando lo que el pueblo está viviendo hoy? Mire, el problema que vivimos nosotros no es único, este es un problema que se está presentando a nivel mundial. Así es. Se recordará que se acuerda de Ciudad del Cabo, la crisis que tuvo, creo que hace más o menos 1 año. Ahora, las medidas que se adoptan también son más o menos convencionales, no vamos a inventar el agua tibia aquí. Así es. El primer punto que usted tiene que garantizar es la sostenibilidad de las fuentes de abastecimiento actualmente disponibles. Si usted pierde la poca agua que tiene, ahí sí está en una crisis espantosa. Ahora, eso implica acciones concertadas de la administración pública en su conjunto
para garantizar que no perdemos el agua de la montaña de la Tigra, que no seguimos contaminando el embalse de los Laureles, que no seguimos propiciando el uso del agua aguas arriba de las tomas para fines de riego de manera ineficiente. Usted tiene que garantizarse que la poca agua que tiene la puede seguir utilizando. Y si es posible... Ese es un primer paso, es decir, ese garantizar la sostenibilidad de las fuentes de agua. Eso es básico. Sí. Punto número 2. Usted tiene que hacer un uso racional de la poca agua que tiene. Eso implica cultura del agua. Eso implica una sociedad, pero verticalmente comprometida con el uso racional del agua. Estoy hablando de que en un colegio los inodoros no estén botando agua, que al director y su gente se preocupe porque no se bote el agua. En un hospital, en un mercado, ¿sí? Que en los centros comerciales se utilizan aparatos de bajo consumo. ¿Me explico? Es una cosa obvia. Vamos a hacer un uso racional de lo poco que tenemos. No podemos seguir regando áreas verdes con agua subterránea o lavando carros con manguera. Pero una sociedad sin cultura del agua va a seguir botando el agua porque el agua la manda Dios. Entonces, el segundo punto, y ahí te voy a decir una cosa, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme, pero de una manera sistemática. Fíjese que en este país el único que hace una campaña para uso racional del agua es don Jorge Larach. Oiga, es una cosa increíble, el gobierno no hace nada, pero don Jorge sí se preocupa con su Juanita y la gotita de que botemos menos agua. Sí. Algo maravilloso en un empresario que debemos de aprovechar ese recurso que tiene conciencia y que actúa. El tercer punto, que es obvio, tratemos de usar más eficientemente los medios, digamos, complementarios para el abastecimiento de agua. Usted lo acaba de mencionar, dice, yo tengo ahí viendo un desfile de camiones cisternas jalando agua. Es la única salida que tenemos, don Jorge, no se engañe. Sí, así es. Pero usted tiene que ayudarle a esa gente que jale el agua en camiones, teniendo sitios de llenado donde el tiempo de espera es mínimo, sí, a manera de que esa máquina pueda optimizar su aprovechamiento. Eso implica más lugares de llenado. Tegucigalpa solo tiene 3. Entonces son unas colas enormes de aquellos camiones esperando ahí, sí, perdiendo medio día para llenar. Eso no tiene sentido. Y la otra cosa que usted tiene que hacer es garantizar que esos camiones llevan agua potable, porque ante la desesperación de ver a dónde lleno, pueden estar aprovisionándose de fuentes contaminadas. Pero entendamos, la flota de camiones cisterna es nuestro sistema de distribución de agua en este momento, de la embajada americana para abajo. ¿Sí? Entonces, por el amor de Dios, seamos eficientes en el acarreo del agua. Busquemos más fuentes subterráneas, busquemos más puntos de llenado y facilitémosle a estos camiones moverse. Porque también moverse en la ciudad, con los tranques que hay, yo me encuentro esos camiones aquí subiendo la cuesta y las lomas que no pueden pasar, y además van despacito, ¿vale? Así es. Estable detrás de un camión de esos. Pero es la única fuente de abastecimiento de agua que tenemos en este momento. Entonces, tercer punto, vean qué hacen para ayudarle a estos camioneros. No trate de sustituirlos. No pretenda que usted va a comprar camiones en la municipalidad, es absurdo. No, ni le va a dar el mantenimiento ni el interés que tiene esta gente que mueve esos camiones. Y busquemos más puntos de llenado para que esos camiones puedan hacer su trabajo eficientemente, porque vamos a depender de ellos en forma prolongada durante mucho tiempo. ¿Así será? O sea, ¿eso es lo que se avisora? Sí, por supuesto. O sea, no podemos soñar nosotros con que usted pueda llegar a su casa y abra la llave, sí, y pueda llenar su pila. Claro que sí, pero la pila se la llenó un camión cisterna, no la red de distribución. Mire, ayer estuve yo en San Felipe, sí, con un grupo de gente que está preocupada por el abastecimiento de agua y el agua para beber de la gente que está ahí, maternidad. Y me dicen, nosotros nos surtimos de la red de agua de Tegucigalpa y esa agua la filtramos y la purificamos y la ponemos en bebedero. Es una ONG norteamericana que se llama Agua Bendición de Dios, una gente maravillosa que quiere ayudarnos. Pero no nos llega agua de la red, pues. Entonces no tenemos forma de filtrar el agua y darle a la gente para que beba. ¿Y qué hacemos? Le digo, pero es que entienda que usted no va a tener agua de la red durante los próximos 10 años. Aquí tenemos que aprovechar más los pozos que ya hay en San Felipe y que están siendo subutilizados. Pero a lo que voy es,
La situación viene grave, porque esto no es una broma. Sí. Y hay que tener, bueno, Pepe dijo que sean heroicas las soluciones. Y el cuarto punto, incrementemos el suministro. Pero la única forma de incrementar el suministro es aprovechando mejor el agua subterránea. Miren, Jorge, en esta ciudad hay más de 1000 pozos en explotación. El SANA tiene una información bellísima de la cantidad de agua que hay y que se puede aprovechar. Pero el SANA ha perdido su capacidad en aguas subterráneas y habría que recuperarla, porque esa es la única fuente que usted puede desarrollar rápidamente. Perforar un pozo es un trabajo de, qué sé yo, con la maquinaria moderna se la hacen en una semana, pues. Entonces, y bombas todo el mundo vende, técnicos tenemos. Entonces, vámonos a maximizar el aprovechamiento del agua subterránea como fuente de llenado de los camiones, como fuente de abastecimiento directa para ciertas áreas de la ciudad, porque es lo que podemos desarrollar rápidamente y es un recurso que no lo estamos aprovechando bien. En este momento todo el mundo que tiene plata está perforando pozos. Créanmelo, en esa zona donde está construyendo la embajada americana, esos son pozos. Sí. Los edificios que están a los lados son con pozos. El efecto de esa explotación de tanto pozo contiguo va a ser una competencia entre los pozos por el uso del agua y entonces ninguno va a tener. Tenemos que racionalizar el uso del agua también. Eso es otra responsabilidad del gobierno municipal de acuerdo con la Ley General de Agua. Entonces, el cuarto punto para mí es vámonos a aprovechar inteligentemente, eficientemente, el único recurso de fácil explotación que es el agua subterránea. Y para mí, con esas 4 líneas de trabajo, protegiendo sus fuentes, haciendo un uso racional del agua, maximizando el acarreo, sí, y optimizándolo, y aprovechando el agua subterránea, usted podría paliar el problema que se nos viene. Entre tanto, proyectos como los que mientras se desarrolla, decía el ingeniero, proyectos de gran envergadura, pero no son juguetes. Mire, sí, Tegucigalpa ahorita tiene una demanda del orden de 4 metros cúbicos por segundo. Sí, ahorita. No estoy hablando de aquí a 10 años. Sí, hoy. Y la capacidad de sus fuentes firme es de 2 metros cúbicos, es la mitad. Y en verano normalmente le baja a 1.7. Oigan, el déficit es de 2 y pico de metros cúbicos por al segundo. Al menos el 50%. Entonces, usted tiene que traer una fuente que tenga 2 metros cúbicos por segundo, por lo menos. Y ninguno de los ríos que hemos estudiado alrededor de la ciudad tiene esa capacidad. Tenemos que importar agua de cuencas fuera de la cuenca alta del río Guaserique, definitivamente. Ingeniero Segovia, luego el ingeniero Troches, para ir valorando. 4 planteamientos ha hecho aquí el ingeniero Moscada Gros: sostenibilidad de las fuentes de agua, el uso racional de lo que se tiene, los medios complementarios a través del acarreo como cisternas, incrementar el suministro a través del agua subterránea. Esto como una medida para paliar la crisis. Deme su opinión, ingeniero Segovia. Indudablemente yo estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Gros, o sea, porque estos 4 puntos son fundamentales. Ahora, plantear una propuesta de recomendaciones en ese sentido implica después pasar a otro elemento en este proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llegar a hacer? En primer lugar, yo consideraría, y como le digo, estoy totalmente de acuerdo en la manera que de forma acertada ha presentado ahorita los 4 puntos el ingeniero Gros. Pero a mí lo que me preocupa es cómo hago operativo este tipo de conceptos y recomendaciones, porque esa es una situación de compromisos. El gobierno local, en el contexto amplio, sin entrar en ningún tipo de partidismo político ni nada que se parezca, debe tomar la decisión de priorizar el enfoque para poder empezar a estimular la operación de todos estos 4 puntos. ¿Qué implica eso? Implica crear asociaciones estratégicas con instituciones como el SANA, equipos de expertos, trabajando y enfocados para poder llevar a ser eco-operativo y eventualmente poder accionar este tipo de recomendaciones. Un punto para mí importante, por ejemplo, que es el cuarto que mencionaba el ingeniero Gros, es, ok, entremos a la perforación de pozos. ¿Hay estudios de eso? Sí hay estudios, hay un sinnúmero de estudios. Que no leemos los estudios es otra cosa, pero estudios sí existen. Están mapeados, hay un sinnúmero de perforaciones exploratorias, están definidos, hay estudios de calidad de agua, potencial de explotación, etc. Y como bien decía el ingeniero, perforar un pozo no toma más que posiblemente una semana. Y luego hay que hacer toda la instalación del equipo de bombeo. Ahora, ahí en la parte de suministro, yo creo que sería adecuado, en alguna manera,
empezar a pensar en una alianza con el sector privado. Una alianza estratégica, no una alianza para generar contratos leoninos como fueron las térmicas. No, no estoy hablando de eso, ni quiero que se vaya a confundir. Pero hoy tanto el SANAA como el gobierno local, como la municipalidad, pueden de alguna manera establecer las tarifas de compra de agua para que el sector privado empiece a ver eso como un estímulo de inversión y empiecen a desarrollar la parte de suministro. Hablando de la condición de emergencia, ¿a qué me refiero con una tabla de referencia? Ok, yo como gobierno local, aunado con el SANAA o en unión estratégica, puedo determinar el precio que voy a pagar por metro cúbico. Usted como empresario quiere entrar, entre, pero ese es el precio que le voy a pagar. Ahora, comparemos cuál es la condición de hoy. Hoy una familia marginal tiene agua cada 15 días, compra un barril, 50 galones. Quiero poner en contexto esto, 50 galones es la dotación que se le debería dar por día a cada persona. Y esta familia compra un barril y solo compra uno porque cuesta 150 lempiras. Eso cuesta el barril ahorita. Entonces estamos hablando que esta persona hoy gasta en 2, 3 barriles al mes, 4 si fuera semanal, alrededor de 600 lempiras. Indudablemente el costo de llevar una estrategia o una recomendación como la que acaba de decir el ingeniero Gross, de mejorar el suministro a través de las fuentes subterráneas, jamás va a llegar a esos precios, jamás. Van a tener precios muchísimo más bajos, eventualmente, y que van a estimular posiblemente que el sector privado entre a paliar de manera conjunta con el gobierno local sin entrar en ningún tipo de especulación con contratos que lleguen a ser leoninos y estúpidamente irracionales como hemos tenido en otros temas que conocemos los hondureños. Ahora, ¿por qué? Porque si eso no se va a hacer bajo este tipo de marco, es muy difícil que esa condición de emergencia sea eventualmente o vaya a tener una reacción de emergencia. Esa es una situación clara. Con el segundo punto que mencionaba el ingeniero de uso racional, yo solamente tengo un comentario y no quiero llegar en ningún momento quiero faltar al respeto de la recomendación del ingeniero Gross. Pero yo siempre lo he dicho, ¿cómo voy a llegar a una comunidad? Yo soy presidente de una junta de agua, yo vivo en una aldea rural. Yo no puedo, cuando yo llegué ahí, el agua llegaba cada 8 días. Yo no puedo ir a hablarle a esas personas de uso racional, si me van a decir, ¿qué quiere que racione si no tengo agua? Siquiera la tienen. Entonces no debemos ser, estoy de acuerdo con el ingeniero Gross, totalmente de acuerdo, pero quitemos ese mensaje que a veces se empieza a mandar y empecemos a hacer uso racional del agua. ¿De cuál agua? Si no llevo agua, no tengo agua. Entonces yo creo que, si bien es cierto, es un punto importante, tenemos que tener la cautela de no ser irrespetuosos con tanta cantidad de gente que hoy no tiene agua en Tegucigalpa, indudablemente. Ahora, el resto de la situación, lo que decía el ingeniero otra vez, esto es una cuestión de que hay también que el gobierno local, yo creo, Jorge, que ustedes tienen esa obligación y ese compromiso. No pueden en un momento dejar de utilizar las capacidades instaladas. Bien lo dice el ingeniero, todo ese sistema de acarreo en pipas, hay que buscar la manera de hacer asociaciones o una sociedad estratégica o una alianza estratégica para aprovechar esas capacidades instaladas. Es que no es de mentiritas que estamos en una condición difícil ahorita. Tegucigalpa en realidad se está prácticamente secando. Y esto ha sido prácticamente tema de siempre, pero ahorita está mucho más fuerte y eventualmente va a seguir siendo más fuerte. ¿Quería hacer un comentario usted, ingeniero Moncada, para escuchar al ingeniero Trucha? Sí, sobre es con relación al uso racional del agua. Sí, porque en parte es cierto hay una lo que razón, dice, ¿verdad? José Luis, en el sentido de que la disponibilidad es reducida. Pero, y admito que hay ciertas zonas de la ciudad donde la disponibilidad del agua es muy escasa. Pero les quiero poner un ejemplo elemental. Hace unos días estaba platicando con un consultor, era europeo, y estaba hospedado en un hotel de lujo aquí de Tegucigalpa. Y entonces me hace el siguiente comentario, fíjate, dice que a la hora de ducharme esta mañana, yo abrí la llave de agua caliente y el agua caliente no salía. 10 minutos después, todavía no salía agua caliente. Llamo al mostrador del hotel de lujo y me dicen, es que tenemos ciertos problemas con el sistema de calentamiento, déjela correr 15 minutos. Claro, si así, eso es lo que yo no puedo considerar aceptable, que exista esa mentalidad de que se bote el agua porque yo no la puedo calentar. Ese hotel tenía que resolver su problema de calentamiento del agua, no decir que boten el agua helada mientras llega la caliente. Eso es una irresponsabilidad. Eso es lo que digo, que hace falta la cultura del agua, del respeto a un recurso escaso y cada vez más caro.
Pero sí, estoy de acuerdo que es difícil decirle a alguien que le lleve cada 15 días hacia un uso racional. ¿Y qué va a racionalizar si no tiene nada? Estoy claro. Pero el que sí la tiene, y la tiene el que la puede pagar, y el que está en la red parte baja de Tegucigalpa, ese la desperdicia en muchos casos. No estoy diciendo que en todos los casos. En un proyecto donde está metido uno de mis hijos, que es ingeniero civil, todas las llaves de ese edificio le han puesto reductores de caudal. Ha bajado a la mitad del consumo de agua. Ahora, él lo ve como una cosa óptima, porque así tiene que comprar menos agua a los camiones cisterna y tiene que gastar menos energía eléctrica en bombear el agua. Claro, es un beneficio para un inversionista, pero también es parte de una cultura. Ingeniero Arturo Troche, solamente antes de escuchar, porque fíjate, tengo una llamada del diputado Denis Castro Bobadilla, que quisiera participar, además doctor, pero he entendido del planteamiento de los tres que hay que tener dos visiones, una visión para la emergencia y una visión a largo plazo con los proyectos de gran envergadura. Lo escucho, ingeniero Troches. Antes de escuchar al diputado Denis Castro, que quiere participar esta mañana. Sí, yo siempre insisto en cuestiones que debemos de hacer nosotros como ciudadanos y lo que deben hacer las autoridades para que nosotros tengamos el agua. Ok, nos hemos referido aquí al suministro por camiones cisterna. El ingeniero Moncada Gros lo mencionó claramente, ¿verdad? No hay suficientes centros de llenado para estos camiones, de manera que ellos buscan el agua de donde la encuentran y con cualquier calidad, de cualquier calidad. Eso es bastante grave. Yo le mandé a su WhatsApp la imagen de un agua, de un camión cisterna depositándola en una vivienda. Ustedes se va a asombrar de la calidad de agua. Y esa es el agua que están recibiendo los centros comerciales, los hoteles, incluso nosotras en nuestras casas, de estos camiones. Esto porque hay limitados centros de llenado y los pocos que hay están restringidos los horarios. Entonces ellos tienen que buscar de dónde llenar. Luego, con el uso de agua subterránea, nosotros como ciudadanos, yo ahí hago una separación y recomendaría yo a las empresas que tienen una determinada cantidad de empleados, empresas medianas a grandes, que ellos vayan buscando su fuente alternativa. La fuente alternativa es el agua subterránea, ¿verdad? Ellos ya deberían estar haciendo inversiones. El gobierno local o el gobierno central debería estar creando incentivos para estas empresas, de manera que eso va a ser un alivio para el acueducto, ¿verdad? Eso es, y luego los temas del mediano y largo plazo. Ahora, ahí, Jorge, por ejemplo, sí, la parte de incentivos es punto importante en este caso para el gobierno, para la municipalidad. Como dice el ingeniero, si vamos buscando propiciar la autonomía de abastecimiento y de esa manera bajar carga para generar mejor disponibilidad de agua, la municipalidad tiene que empezar con estrategias de estimulación, o sea, en el sentido de decir, ok, el inversionista que hace eso, vamos a empezar nosotros a hacer compensaciones en impuestos, porque es la única forma de que ustedes empiecen a orientar los esfuerzos para que esas 4 recomendaciones que se acaban de esbozar aquí y fueron dadas por el ingeniero Gros, eventualmente lleguen a ser operativas, si no sencillamente se van a seguir quedando únicamente como recomendaciones. Ahora el reto para ustedes y para todos nosotros que estamos en este contexto sería buscar cómo vamos a lograr las acciones de operación para llegar a ser realmente concretas estas recomendaciones. Ahí tengo la imagen del agua que me ha mandado el ingeniero Troches, la pongo en pantalla. Ese es el agua, me dice el ingeniero Troches, que en este momento las cisternas están llevando a las casas de los capitalinos. La pongo y luego escucho al diputado Denis Castro Bobadilla, médico además que quiere participar, presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional. A ver si me ayuda mi compañero Jocón para mostrar. Esa es el agua que hoy está llegando a la casa de los capitalinos a través de este mecanismo alternativo de acarreo que son las pipas de agua, las cisternas. Ahí está, ingeniero, para que me comente. ¿Qué agua es esa? Esa es un agua que hoy en día están recibiendo los centros comerciales, nosotros en nuestros hogares, los hoteles. Esa me la mandó un distribuidor, ¿verdad? No es algo que yo he creado. Él me la mandó hace 3 días. Le digo, mándeme una fotografía del agua que están mandando, ahí le va. Permítame, escucho al diputado Denis Castro Bobadilla. Diputado Denis Castro, buenos días. Aquí le escuchan mis invitados esta mañana. Muchísimas gracias, don Jorge Aldana. Un saludo y buenos días a sus invitados y a su teleaudiencia.
me tengo el atrevimiento de llamarlos y de interrumpirlos en su programa, porque considero, y así es desde el punto de vista de salud pública, el agua es prioridad para el bien jurídico llamado salud. En esa definición que les acabo de dar, causa preocupación oírlos, ver la experiencia que tienen entre ustedes y ver la apatía general de los que han estado, están y podrían estar en el futuro en esos cargos, en donde hasta el sol de hoy no se han tomado, a mi criterio, las sabias decisiones que para abastecer a 2 millones aproximadamente de habitantes de esta ciudad, de ese fluido que significa vida para todos nosotros los que vivimos en Tegucigalpa. Veo que las autoridades, en lo particular de la alcaldía municipal, que ha querido tomar la administración y en ese camino va, de los servicios de agua potable a 2 millones de ciudadanos y más, sin embargo, no le vemos todavía, excepto por la parte emergente, más que soluciones paliativas, a mi criterio. Hemos oído por tiempos las mismas expresiones, que con pozos podemos paliar un poco, que con pozos y pozos, cuando los pozos, obviamente, es lo que dijo el señor que precedió en la palabra de sus invitados, dijo muy claramente para paliar, la palabra paliar. Y creo que a grandes problemas, grandes soluciones. Actualmente la salud pública está bajo una amenaza, no solamente de enfermedades internacionales, sino de problemas de salud local relacionados con el servicio de agua potable y con los servicios que de este serán. Creo que debe de haber una solución, como se planteó, y recojo la experiencia y lamento tener que decir como la vi yo, en la meseta central de Costa Rica, que está Tago, San José, Alajuela y otra comunidad más, Heredia, no hay agua. Y lo que hicieron fue traer en tubería especial que tiene teflón en su interior, en grandes tubos, con columnas como las que hizo el alcalde de Tegucigalpa, esas columnas para tener esos puentes. La tubería viene caminando 72 kilómetros hasta una represa, y esa represa es la que abastece a toda esa cantidad de población en forma 24 horas, 7 días de la semana de agua, porque lo que hicieron fue embaular un río completo. Prácticamente lo que dejan del resto del río es solamente para los sembradíos. Nosotros tenemos alrededor de Tegucigalpa y a 100 kilómetros alrededor cualquier cantidad de ríos, pero no tenemos proyectos magnánimos de tal manera de poder solucionar esto. La pregunta es si ellos perfectamente pueden presentar un proyecto de esa naturaleza como solución definitiva, a corto plazo, no inmediato, a corto plazo, para una solución definitiva, porque de todas maneras ustedes pueden hacer las presas que quieran, pero si los ríos están secos, no sé cómo van a hacer. Los ríos por lo menos que abastecen o que cruzan la ciudad de Tegucigalpa. En la zona que corresponde al río Choluteca, la cantidad de basura, señor regidor de la alcaldía, don Jorge Aldana, es desde la zona de las Tapias hasta Monterredondo, le corresponde a la alcaldía municipal, y son gigantescos cerros de basura plástica que caen al afluente correspondiente y que llenan la represa Los Laureles. Sin embargo, la acción de la alcaldía se ha subsumido solamente en construcciones dentro del ámbito de Tegucigalpa y olvidándose de este bien público llamado el servicio de agua, que es vital. Yo los invito a los señores con todo gusto, los podemos recibir si tienen alguna iniciativa de proyectos sobre esto, porque es un problema vital, y como Comisión de Salud estamos preocupados porque aparte del coronavirus, que si entra a Honduras va a ser una cuestión como tal, por lo menos la parte virulenta, porque hay varios tipos, entonces la parte que se está en estos momentos afectando. Vamos a necesitar mucha agua, por cierto. Para el dengue es un problema de agua y de saneamiento ambiental.
En estos momentos ya la alcaldía debería estar limpiando ese río Choluteca. Son nubes de zancudos. Vamos a volver a tener ese problema. Y luego el cuidado del agua, como bien dijeron uno de sus expositores, depende de cada ciudadano, pero la autoridad tiene que imponerse para el desperdicio de agua, que usted lo puede ver a toda forma de nivel. Yo los invito con todo gusto, me parece un tema de suyo interesante. Para mí es preocupante, soy ciudadano de la ciudad de Tegucigalpa y lamento profundamente lo que estamos viviendo, que es una precariedad y que afecta y va a afectar la salud principalmente de las personas aquellas que durante el tiempo normal no les llegue el agua, no digamos ahora, y ponen en riesgo su salud personal y del ambiente familiar. Muchas gracias, señora Aldana, por la oportunidad y a ustedes un saludo a la distancia. Gracias, mi estimado doctor y diputado Denis Castro Bobadilla, quien es vicepresidente además del Congreso Nacional. Dice, pregunta el diputado Denis Castro, dice, bueno, hemos planteado soluciones emergentes, soluciones allá, a largo plazo, esos proyectos de gran envergadura. No existe, dice, una solución definitiva a corto plazo, y planteó un caso en la meseta central de Costa Rica. ¿Alguna opinión, doctor ingeniero Mocagaros, ingeniero Segovia y luego ingeniero Arturo Troches? Bien. Le hice referencia a que el SANA en la década de los 60 construyó la fuente de abastecimiento de San Juancito Picacho. ¿Qué es el que en la década de los 70 de la Tigre, hizo correcto, Laureles, que es el río Guaserique. Que en la década de los 80 hizo la presa de Concepción. Ahí nos paramos, pero ¿qué es lo que quiero decirle? Estas obras que a mí me constan porque 2 de ellas las hice yo como gerente del SANA y otra la hice como ingeniero del SANA construyendo en la montaña del Rosario, obedecían a un plan. O sea, no es que se han venido haciendo las cosas a lo loco. Claro. El SANA ha tenido un plan de inversiones desde los años 60, cuando el SANA nace con don Gilberto Bendaño Ulloa como gerente y don Chico Boquín como su gerente. Y desde entonces se dice, vamos a ir aprovechando estas y estas fuentes. ¿Y cuáles? Vamos a aprovechar primero las que están más cerca, las que son más fáciles de construir, etcétera. Por eso hicimos esos 3 proyectos, siguiendo una planificación. La planificación, José Luis me lo estaba recordando, porque él estuvo trabajando en eso también, dice, bueno, una vez que terminamos de hacer la presa de Concepción, vamos a hacer una siguiente obra. Y se propuso una presa en Quiebramontes, que debería de haber sido construida antes del 2005. Y una vez que tenemos eso, las fuentes superficiales cercanas a la ciudad ya no tienen suficiente capacidad. Entonces el plan maestro dice, traigamos el agua del río El Hombre. El SANA ya la estudió, tiene unos estudios de factibilidad completísimos. Una empresa europea, creo que era española. También. Okay. Entonces, hay un plan, claro que hay, y se vino siguiendo por 30 años, que después a nadie... Información hay de sobra. Estudios hay, pero además nuestro plan decía claramente, cuando rebases el 1.000.000 de habitantes, tus fuentes cercanas no van a ser suficientes. Hay que importar agua de nuevas fuentes, lo que estaba recomendando el diputado que habló hace un ratito. Entonces, es obvio, si ya las fuentes actuales cercanas no me sirven, voy a importar agua. Ciudad de México trae agua, no sé, como 50 kilómetros de Cutzamala, porque Bogotá hace lo mismo. Costa Rica, San José dice el que hay una línea larguísima, no tengo ni idea de que exista, pues no lo dudo que así es. Entonces, llega un momento en que sus fuentes cercanas son insuficientes para la población que tiene. Ustedes importe agua, pero digo, todas las capitales del mundo hacen eso, ¿verdad? No digamos lo que es Estados Unidos, que están trayendo agua desde Alaska para llegar a California. Por amor de Dios, cuando yo no tengo agua cerca, yo tengo que ir a traerla donde está, porque el agua no está donde yo vivo, está donde ella quiere estar. Exactamente. Entonces, eso es obvio. Ahora, ¿dónde hay una fuente caudalosa cercana a Tegucigalpa, dentro de los 30 kilómetros de distancia? En el río Nacaome. Ahí hay una presa, José Cecilio del Valle, que tiene un caudal regulado de 9 metros cúbicos por segundo, que se construyó para riego y que no se está usando para regar en absoluto. Y esa agua se está yendo al Océano Pacífico con la mayor tranquilidad. Lo más que usted encuentra en ese río son unos hipotes bañándose en unos neumáticos. Pero el aprovechamiento de ese recurso hídrico, que para Tegucigalpa sería vital,
porque quitarle de 9 metros cúbicos, quitarle 2 todavía les quedan 7 para que la sigan botando. Entonces, eso lo podemos hacer. Son 38 kilómetros de conducción, la presa ya está hecha, está regalada, está amortizada. Lo que hay que poner son los tubos y las bombas. La alcaldía tiene el estudio de diseño final de esa obra, pero le tienen miedo a la energía. Óigame, el agua más cara es la que yo no tengo. Y bombear 1000 metros, ya en este momento Santa Rosa de Copán está bombeando 700. Si una capital de un departamento, una cabecera departamental, puede bombear 700 metros, ¿cómo me va a decir usted que la capital de la República no pueda bombear 1000? Yo creo que lo que hay es que somos muy timoratos en la conceptualización de proyectos. Pero entendamos, las fuentes cercanas no son suficientemente caudalosas. Hay que importar el agua desde lejos. Y eso tiene que hacerse lo más pronto posible. Ahora, lo que yo estoy diciendo es la opinión de Luis Moncada y de algunos ingenieros. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle que a través suyo se potencie la consulta al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para que sea ese colegio, a través de una comisión de técnicos, de expertos en este campo, que le recomiende al gobierno qué es lo que debe hacer y que no estamos dando palos de ciego. Eso, ingeniero Segovia, sobre la consulta del diputado Denis Castro. Sí, yo quiero Sí, referirme. básicamente yo estoy de acuerdo con lo que, bueno, de hecho el doctor mencionó otro parámetro que también es una condición hoy de emergencia, que es salud pública. De hecho yo ya no salgo a restaurantes porque tengo el temor de que no sé cómo están cocinando. Y eso se va a ir incrementando en cuanto a condición de riesgo. Yo quiero, lo que decía el ingeniero Oroz es acertado, se necesita ya enfocarse a través de un equipo técnico, buscar que la priorización de este gobierno, de esta municipalidad, vayan a ser estos puntos relevantes. E indudablemente se necesita mejorar las vías públicas y todo eso, pero ahorita, si mi hijo pues no tiene tenis y no ha comido, pues primero le doy de comer y por último le doy los tenis, ¿verdad? Entonces, ahorita, número uno, enfocarse en ese sentido. Número dos, considerar que la situación de salud pública es un riesgo inminente y que puede en un momento dado desatar una epidemia que difícilmente la vamos a poder controlar. Yo retomo nuevamente, aparte de lo que el ingeniero Oroz dijo respecto a Nacaome, yo participé en la evaluación ambiental de ese proyecto y uno de los puntos que se les recalcó durante el diseño es que ese proyecto debería tener conducción máxima para el periodo de lluvias, porque son represas que ya existen, pero la cuenca del Pacífico ofrece, la oferta hídrica es en el invierno. En el verano no tenemos oferta hídrica como lo tiene la vertiente atlántica. Me decía una persona, José Luis, pero entonces vamos a tener una capacidad instalada limitada, porque en verano vamos a estar a una baja capacidad instalada. Le dije, mira, eso no nos importa. Tegucigalpa ocupa agua en invierno y en verano. Si logramos nosotros bombear el agua de Nacaome a las máximas capacidades en el periodo de lluvia, lograremos también que presas como Concepción empiecen a tener llenado, porque hacemos una ecualización. Y esos 12 millones, 10 millones de metros cúbicos que no llena Concepción los terminaría llenando, eventualmente para paliar verano. Eso son situaciones, Jorge, que ya se han dicho. Desafortunadamente, en la municipalidad, posiblemente, y otra vez sin ánimos de criticar, se necesita un equipo ya con una voluntad definida por la corporación en pleno de enfocarse en este tipo de temas. Ahora, yo termino con esto. Vuelvo y repito, pero hoy estamos en emergencia. El ingeniero Oroz dice, no podemos ponernos las manos en nuestros ojos y decir que no hay problemas ahorita. El doctor Denis Castro acaba de decir, tenemos una condición de salud pública eminentemente peligrosa. Entonces, aparte de pozos, y esto es una recomendación que no es mía, es de mi padre, que ya lo hizo, la topografía de Tegucigalpa nos permite rápidamente ubicar pequeñas microcuencas y hacer retenes estratégicamente ubicados. ¿Para qué? Para hacer lagunas de 25.000, 40.000 metros cúbicos, pero igual tenemos que esperar el invierno. Porque es otra posibilidad, eso no se ha estudiado, pero es otra posibilidad. Porque podemos ubicarlas estratégicamente. Tegucigalpa tiene otro problema grave y Tegucigalpa tiene el problema de la cota de servicio de abastecimiento. Arriba de cierta cota, nosotros ya con las fuentes actuales no podemos llevar agua. Entonces, pero sí podríamos buscar agua, ubicando de manera topográfica cuáles serían esas posibles tapones para cosechar agua. La famosa tema de cosechas de agua. Entonces,
resumiendo, en la condición de emergencia, como bien lo dijo el ingeniero Gross y lo repitió el ingeniero Arturo, tenemos agua subterránea, mejorar los puntos de carga y despacho y empezar a buscar alternativas como las cosechas de agua. Eso no exime el hecho de que paralelamente debemos retomar la planificación que le ha dicho hasta la saciedad del ingeniero Gross. Está desde 1960 y entonces sigamos con esa planificación. Hay suficientes estudios. ¿Quién los tiene? El SANAA. ¿Quién los ha pagado? El gobierno. No el gobierno, nosotros los hemos pagado. Sí. ¿Y por qué no los reutilizamos? Pero eso tiene que estar dentro de un contexto de priorización enmarcado en el gobierno local. Una toma de decisión directa y específica para poder echar a andar y operativizar estas recomendaciones y implementar la planeación a mediano plazo. Como bien dice el ingeniero, ya está el diseño de Nacaome, que hay ajustes que hay que hacer, se hacen. Hay suficientes especialistas como para poder verificar o que podamos verificar cómo optimizamos esa fuente en el invierno y eventualmente permitimos ecualizar y mejorar la disponibilidad de almacenamiento para Concepción específicamente. ¿Y de entonces? Antes de la pausa, le escucho. Sí, me quería referir a lo que dijo el diputado Denis Castro. Él mencionó que los ríos están secos. Quiero decirle al diputado Castro que el río que abastece hoy Concepción, ¿verdad?, que está almacenando alrededor de 20 millones de metros cúbicos hoy en día, por ese río están cruzando o están corriendo apenas 10 a 20 litros por segundo. Entonces nosotros no estamos pensando captar el agua en verano, sino que es captarla en invierno. En Guaserique, ¿verdad?, que es la cuenca que abastece Los Laureles y el futuro proyecto Guaserique 2, si acaso estarán corriendo 10 a 20 litros por segundo. Pero en invierno son millones de metros cúbicos que van al océano. Ok, entonces eso yo creo que ya le sirve de información al diputado. Para mencionarle también los proyectos que ya están contemplados, esto, Guaserique 2, Río del Hombre, los caudales a transportar estimados, ya estudiados de estos proyectos son Guaserique 2 entre 600 a 700 litros, sume el mínimo, 600. Río del Hombre está diseñado para transportar 1000 litros por segundo y estamos llegando a 1600. Hay otra fuente muy importante en la zona de Talanga, el río Singuizapa. Todos estos proyectos contemplados en el Plan Maestro de Agua para Tegucigalpa está diseñado para 500 litros por segundo. Estamos hablando ya de 2000, 2 metros cúbicos por segundo. Sabacuante, la cuenca que hoy en día la alcaldía está haciendo un proyecto, ahí hay una captación superficial y un proyecto de represa. Está más o menos diseñado para 400 a 500 litros por segundo. Ahí tenemos 2.5 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Si se hubiesen venido construyendo los proyectos como están planteados en el Plan Maestro, la situación fuera diferente. Pero hay una cosa ahorita, rescatando lo que estamos hablando ahorita. Fíjate, Jorge, ya ahorita el ingeniero dice nosotros requerimos 4 metros cúbicos por segundo. Nosotros tenemos 2 disponibles. El ingeniero Arturo dice, bueno, pero tenemos una planeación para poder suministrar 2.5 más. Ok, entonces hay un plan maestro que ya nos puede llevar a terminar de satisfacer la demanda que hoy es insatisfecha. E indudablemente, si ya está el plan, ok, eso se va a poner a andar. Claro. Lo único que hay que echar a andar ahorita y hay que planificar es la condición de emergencia. Es correcto. Pero ya ahorita no es que nosotros no tenemos, porque yo sé que posiblemente el doctor Denis se preocupa porque posiblemente él esté viendo, como muchos ciudadanos, ¿existe un plan o no existe un plan? Estamos en una condición de una caja negra, andamos ciegos. No, hay planes. Hay toda una planificación estratégica y un escenario futuro que van a permitir, eventualmente, si se realiza, suplir ese déficit. Pero en este momento, y como lo decía el ingeniero Rojas al principio de nuestro foro, se tienen que tomar medidas de emergencia, no podemos obviarlas. Y a mí una de las cosas que eventualmente me preocupa es que en muchas comparecencias en los medios de comunicación, muchas veces empezamos con críticas o condenatorias, etcétera, o empezamos a hablar de un sinnúmero de situaciones de mediano y largo plazo, que por cierto las que he oído no están enmarcadas dentro de estos planes, y eso pierde a la teleaudiencia, la pierde porque cada vez se siente más perdida. Más bien la gente queda más preocupada cuando termina un programa que cuando comienza. Así es. Entonces en este momento, para cuestiones de dejar claro y concluir, sí hay planes estratégicos. Estos planes estratégicos van a llegar a establecer suministros de agua suficientes para la condición de Tegucigalpa, sí, pero en este momento hay que buscar una estrategia, una definición de acciones
en donde tengamos inclusive la posibilidad del sector público, sector privado trabajando de manera conjunta, pero bajo un esquema de emergencia. Y como decía el ingeniero Gross, está el Colegio de Ingenieros, hay un sinnúmero de colegios y agremiados que podrían estar participando de manera activa en esta estrategia de emergencia. Yo creo que eso sería uno de los puntos más importantes que no podemos dejar de considerar en este momento. Y justo después de la pausa quiero que hablemos de ese tema. ¿Cuáles son las acciones que hay que tomar para atender la emergencia a la cual ya estamos enfrente? ¿Es un tema de pozos? ¿Es un tema del acarreo? Estos 4 puntos, pero ¿cómo lo operativizamos, como decía usted? ¿Cómo lo ponemos, cómo lo vemos en la práctica? ¿Los pozos son una solución para atender la emergencia? ¿Es el tema del acarreo en cisternas y pipas? ¿Es el tema de esas cosechas de agua, pero hay que esperar el invierno para eso? ¿Son los reservorios? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los puntos para atender la emergencia? Ya, ¿y son posibles de verdad tenerlos para atender la emergencia? Pero me gustaría nada más aclarar algo antes de que vayamos a la pausa. Sí. Cuando hablamos de reservorios o cosechas de agua, fíjate bien, Jorge. ¿Son lo mismo? Sí, no se debe descartar por el hecho de decir, bueno, pero eso se va a hacer en invierno. Sí, se van a llenar en invierno, pero toda la planificación de la que hemos estado hablando, que se trata de los embalses, no va a llegar sino hasta dentro de 6 u 8 años. Así es. No, Entonces, de acuerdo. Las cosechas de agua, aunque este año no se llenen, se tienen que empezar a buscar Así y a es. identificar estratégicamente para dar el servicio adecuado, por lo menos en los sitios más difíciles, porque De el acuerdo. próximo año sí va a haber agua. Y entonces, o una de dos, o la captamos, o como bien O la mencionas, desperdiciamos. o la mandamos para el Pacífico. ¿Ah? Así es. Permítame la pausa, ingeniero don Luis Moncada Gross, ingeniero José Luis Segovia y el ingeniero Arturo Troches. Después de la pausa, ¿cómo atendemos la emergencia? ¿Qué acciones concretas recomiendan como expertos ustedes para atender la emergencia a la que ya estamos frente a ella? Una pausa muy breve y regresamos. Tengo una consulta aquí también de un televidente que la haré después de la pausa, vinculada al tema de la tubería, entiendo yo. O sea, dice, ya le voy a leer la consulta textual. El sistema de distribución está colapsado. ¿De qué servirá entonces mejorar el flujo de agua si siempre por ahí se pierde? Otro tema que valdrá la pena revisar después de la pausa comercial. Ya regresamos. Así es. Bien, regresamos al foro esta mañana, conversamos con el ingeniero José Luis Segovia, el ingeniero Luis Moncada Gross y el ingeniero Arturo Troches. Nos acompañan hoy para valorar un poco la problemática del agua en la capital, posibles soluciones. Quedamos pendientes de hablar del tema de la emergencia. Quiero ir desarrollando poco a poco estos 4 puntos que dejó planteados en la mesa de discusión el ingeniero Moncada Gross. Pero antes de eso, frente a la emergencia, ¿estamos actuando correctamente? Porque yo veo planteamientos, y uno sabe, planteamientos allá, que la represa esta, la licitación el otra, pero eso no nos garantiza el agua para atender la emergencia de hoy. Ingeniero Moncada Gross. Miren, Jorge, la municipalidad ha logrado el apoyo financiero del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Son 2 proyectos, digamos, 2 créditos de gran envergadura que son producto de la gestión del alcalde municipal, de eso no hay la menor duda. Sin el peso político del alcalde, esa plata no se hubiera conseguido. Ok, el financiamiento del BID va exclusivamente para la amortización del pasivo laboral del personal que quedará cesante. Una decisión totalmente sensata porque usted no puede avasallar a los empleados del SANA y correrlos sin pagarles sus prestaciones. Entonces, esa primera acción que va financiada por el BID es indiscutible que hay que hacerlo, es lo correcto y vamos bien por ahí. En la operación con el Banco Mundial, siempre tiene apoyo para este fin, pero el énfasis va en las otras acciones. La primera, tiene recursos para la protección de los embalses, más que todo visto desde el punto de la estabilidad estructural de las represas, pero que podrían reorientarse en alguna medida para proteger la cantidad y calidad del agua en esos embalses. Hay una componente relacionada con las fuentes. Tiene otra componente relacionada con el uso racional del agua, con ayudarle a la gente a detectar la fuga, a corregirla al interior del inmueble, porque el problema nuestro no son las redes como le preocupa
persona Sí, que sí. llamó. No, el problema lo tiene usted en los inmuebles, Adentro. en un hospital, en una escuela, donde la red está mala, pero es la instalación interna la mala, no es tanto la externa. Los tubos en la calle, los ingenieros los sabemos diseñar y construir. Lo que no podemos controlar bien es la instalación interna de los inmuebles. Ok. Pero en esa línea, el SANA tiene una gran experiencia, llevó a cabo un proyecto con apoyo del Banco Mundial dentro de lo que se llamaba Promosas, tiene una oficina especializada que se llama Procope, que es para control de pérdidas, tiene personal de lujo ahí, pero no lo aprovechamos suficiente porque no le damos el dinero suficiente para trabajar. Pero en esta operación del Banco Mundial viene toda una componente para el uso racional del agua, para el control de pérdidas, ¿sí? O sea que la plata ahí está. El tercer punto, el uso, lo que es uso racional del agua, segundo punto, está incluido en esa operación de crédito. Usted lo puede ver en el contrato de préstamo a la hora que quiera verlo. Luego, el tema de educación de usuarios está planteado también en ese financiamiento. Hay toda una componente para crear cultura del agua por un proyecto de 3 años seguidos, ya con financiamiento del Banco Mundial. O sea, usted tiene un aliado estratégico de peso en este momento para la municipalidad que tiene que aprovecharlo al máximo, pero los recursos ahí están. O sea, sí se está trabajando ya. Lo que no está visto es el acarreo. ¿Sí? Y eso es un punto que el banco no se mete, pero es obvio, es una cosa que la debemos resolver nosotros, porque ya lo resolvimos, los camiones ahí están, los dueños de los camiones están. El problema que tienen son los llenaderos y por el amor de Dios eso no vale nada. O sea, usted tiene plata para hacer 3 de las cosas importantes, quizás habría que revisar un poco la conceptualización operativa ya de esos componentes. Yo le metería un poco más a calidad del agua y menos a la estabilidad estructural de la presa. Pero bueno, ese es el problema, es lo que yo pienso. Pero lo que sí es que hay recursos para llevar a cabo estas acciones de emergencia, excepto lo relativo a los que es camiones y a aguas subterráneas, porque eso sí, el banco no se metió en eso. Pero para eso en Honduras tenemos hidrogeólogos de sobra. Bueno, el ingeniero Troyo es parte de sus líneas de consultoría, la parte de agua subterránea. SANA tiene personal de primera trabajando en eso. Y es simplemente que aprovechen ese recurso humano y le den un poco de plata. Pero plata hay. Si al SANA, la ONU le estuvo ayudando con aguas subterráneas, pisto regalado, por el amor de Dios. Entonces, pero no le han dado la prioridad del caso, porque están pensando en otro tipo de soluciones, al tema de aprovechamiento máximo de aguas subterráneas. Pero repito, la capacidad técnica la tiene el SANA, información la tiene, José Luis lo sabe de sobra. Entonces, hombre, simplemente aprovechemos eso. Ahora, con relación a lo que dijo el diputado, que según entiendo es el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, y que tuvo la gentileza de invitarnos a llegar, yo le sugeriría que no nos invite a nosotros, que invite al Colegio de Ingenieros, para que el Colegio de Ingenieros asesore al Congreso de Honduras y definan un plan para resolver a largo plazo los problemas de agua de Tegucigalpa. ¿Sí? Porque ese es salud, lo que él dijo, ok, sí. Pero no es que vayamos aquí a todos, José Luis y yo, al Congreso, no, que el Congreso busque a los que saben, que es el Colegio de Ingenieros Civiles, y que una comisión conjunta, Congreso, Colegio de Ingenieros, le digan al gobierno de Honduras, esto es lo que hay que hacer para resolver este problema. O sea, frente a la crisis, ingeniero Segovia, ¿estamos actuando correctamente frente a la crisis para evitar? Yo recuerdo el cierre el año pasado fue dramático y no me quiero imaginar lo que se viene ahora. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿O qué proponemos para que se avance? Después empezamos en el detalle, pero ¿estamos conscientes de lo que se viene? Yo creo que la recomendación que yo puedo hacer en este momento, Jorge, es que la corporación debe enfocar y debe tener claridad en el hecho de que ahorita se tienen que empezar a definir acciones para una condición de emergencia. Sí, eso es claro. Eso es prioridad. Más allá de los otros proyectos, que eso también si puede yo ir no caminando. sé para dónde voy a dirigir un barco, jamás voy a llegar a ese lugar. Si yo sé que ahorita hay un problema de desabastecimiento, un riesgo enorme en salud pública y no determino como gobierno local que debo enfocar esfuerzos específicamente para acciones de situación de emergencia, no voy a generar una situación paliativa. ¿Es paliativa? Sí, es paliativa, no le vamos a poner otro nombre. Pero en este momento puede llegar a una condición de desesperación, sí, que no hemos estado todavía en ese momento. Y yo te diría que en abril
No quiero ni imaginar qué es lo que va a pasar en Tegucigalpa, ni siquiera lo quiero imaginar. Entonces, si ahorita en Ya, este momento... Usted está hablando de 60 días. Pues sí, o sea, por mucho. De hecho, entonces no me digan a mí que van a hacer una represión en 60 días, ni que van a pasar un proceso de licitación en 60 días. Ahora, todos lo hemos repetido, nadie está obviando o dejando por fuera lo que son planteamientos ya preestablecidos. Ahora, una situación de emergencia puede tener puntos claros como los que mencionó el ingeniero Gross, pero en adición a eso hay que buscar acciones operativas. El último punto que hablaba el ingeniero Gross, muy importante, es suministro. Hablamos de agua subterránea, hablamos de la posibilidad de cosechas de agua. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que en un periodo muy corto esto tenga un impacto masivo en cuanto a infraestructura? Porque necesitas infraestructura. Sí. Tú puedes decir, ahorita tenemos pozos trabajando, pero son pozos que de repente son privados, ya tienen una dotación específica para un abastecimiento específico. Ahora necesitamos nuevas fuentes para suministrarlas a la red. Ahora, en ese sentido, para tener un impacto masivo en esta recomendación de suministro, hay que ver cómo se va a manejar el sector privado aliado con el sector público. Tenemos que de alguna manera buscar la estimulación de ese tipo de inversión. Usted lo que invita es una alianza estratégica para que el sector privado se pueda invierta en invierta, pero que se establezca se un tiene control. que preestablecer Sí. inicialmente, y es mi recomendación, tenemos que preestablecer primero como gobierno, como municipalidad, cuáles serían los precios de referencia por metro cúbico al que se va a comprar. ¿Quién va a entrar? El que quiere ir a la fiesta. ¿Quién no va a entrar? El que no quiere no va. No es que vamos a generar una condición de estímulo a la inversión para posteriormente empezar arreglos de contratos que terminan siendo leoninos y abusivos. No estoy hablando de eso porque, como dicen, unos a la jabulla y otros a la cabulla. Aquí es realmente decir, ok, nosotros estamos en una condición de emergencia, queremos nosotros crear un impacto masivo en el desarrollo de infraestructuras de suministro. Estas son nuestras ofertas. Eso tiene que ser ya, en todo caso. Pues si te estoy hablando de 60 días, Jorge. Sí, Quisiera referirme a ese punto. sí, señor Troche. Sí, el punto podríamos llamarle alianza entre privados y gobiernos central en este caso, o gobierno municipal para el suministro de agua subterránea, está proponiendo. Ya hubo una iniciativa allá por el 2005 y fue desastrosa. Se invitó a inversionistas, así se llamaban inversionistas privados, a que presentaran propuestas de ofertar determinados caudales al acueducto, en ese momento al SANA. Entonces vinieron inversionistas, incluso extranjeros, ofrecieron perforar determinada cantidad de pozos en determinados sitios y ofrecieron determinado caudal. Hubo una cuestión ahí muy corrupta, sinceramente, adentro de la institución y con línea del gobierno central. Vinieron las propuestas, ya del gobierno central vino una propuesta y pasó, ¿verdad? En el proyecto, en esa licitación pasó, o sea, se aprobó de que el inversionista ofrecía el pozo, ¿verdad? Pero al inversionista no se le pagaba el pozo. Vamos a ver, se le pagaba el pozo de acuerdo a la producción en caudal de ese pozo. No se le pagaba el pozo por pie, que es lo normal que uno negocia con un perforista. De manera que ellos perforaron un pozo y ofertaron por ese pozo, ofertaron, por decir algo, y es dato real, 50 litros por segundo. Yo le digo a cualquier persona que haga un recorrido en Tegucigalpa y me encuentre un pozo que produzca 50 litros por segundo, no lo va a hallar. Ahora, ingeniero, pero ahí hay una situación que yo quiero interrumpirlo. Mire, ponerse a pagar por un caudal teórico potencial de explotación para mí es totalmente inadecuado. Yo estoy refiriéndome aquí a una situación clara, Jorge. Yo como SANAA, aliado con el gobierno municipal, establezco las tarifas de referencia por pago metro cúbico, ¿sí?, de suministro. ¿Qué te voy a pagar a ti como inversionista cuando me das el agua? Antes no te lo voy a pagar. No te voy a pagar ni porque perfores, ni porque me digas, yo te voy a poder asegurar tantos litros. No, yo no tengo interés en eso. Estoy en una condición de emergencia. Sí. Ahora, ¿quién regula la orientación y ubicación de perforación? Las autoridades competentes, la gente, el grupo de expertos que está hablando el ingeniero Gross. Se establece una ubicación de puntos de perforación, porque el inversionista va a andar como loco buscando, a menos que hayan líneas de orientación para lo que es la explotación hidrogeológica o de agua subterránea. Pero la municipalidad, en este caso, como ente que está tratando de paliar una emergencia, no va a pagar por condiciones potenciales.
va a pagar por metro por- cúbico por suministrado. Me permite terminar Sí, la idea. sí, correcto. Sí. Porque sí, No. es una experiencia que usted plantea del pasado. Sí, claro. Y no se pagaban caudales potenciales, eran caudales medidos por empresas consultoras prestigiosas aquí en el país. ¿Verdad? Ellos certificaban que ese pozo producía 50 litros por segundo. Póngale una bomba a ese pozo y bombelo Y lo seca en 48 una horas, hora. no son ni 15 litros por segundo. Pero se pagaron 50 litros por segundo y el pozo valorado, el litro por segundo valorado en $35,000. Entonces, póngale usted, multiplica $35,000 por litro por segundo y multiplícalo por 50. ¿Eso cuánto es? Eso es más de $1,5 millones de dólares. Ese pozo vino costando 40 millones de lempiras, un simple pozo. Un simple pozo. 40 millones de lempiras que pagaba la institución por ese pozo a ese inversionista y luego, asómbrese usted, el SANA le quedaba comprando el agua a ese inversionista. Ni siquiera era dueña de la propia agua que había alumbrado el perforista. Eso fue lo que pasó, pero lo que Eso fue- plantea usted. Pero lo que yo planteo... Sí, No, pero es una experiencia, totalmente no, diferente. son experiencias y tenemos que tener cuidado. pues. Correcto, Y la pero- gente tiene que saber que eso ha pasado, ¿verdad? Y se gastaron 13.5 millones de dólares en eso. No está llegando ni un litro por segundo a la red de Tegucigalpa de eso. Ahora, lo que yo Con planteo... pozos de 50 litros por segundo, valorado, litro por segundo, $35,000 por litro. Sí. Ahora, lo que yo planteo es diferente. Yo planteo no el hecho de esto que usted dice, bueno, se aforó, dieron 50 litros por segundo, y esto lo hago para aclaración a la teleaudiencia. Este tipo de negocios son negocios corruptos desde que se les oye, pues eso es claro que es una corrupción total. O sea, no Bueno, vamos a engañarnos. y eso es parte de toda la crisis Correcto, también. así Es es. parte de la Venimos crisis. a Así es. plantear una situación donde tú me dices un caudal, tú mismo lo estimaste, conejo cuidando lechugas otra Así vez, y yo te pongo un valor por perforación o por caudal de explotación. No es eso lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es que si ese pozo da 15 litros y eventualmente es el caudal que va a poder suministrar, Se paga te por pagan suministrar. los 15 litros, Sí. nada más, de ahí no te voy a pagar absolutamente nada. Inversión tampoco no te la voy a pagar. Yo te estoy nada más dando la opción de que te puedo comprar. Tenés un mercado prácticamente cautivo, porque yo necesito agua, en una condición de emergencia, pero estoy dispuesto a pagar tanto el litro por segundo, el litro o metro cúbico. No voy a pagar más. Entonces, ¿quién es el que se va a meter? El inversionista que haga sus números, dice, perfecto, a mí me conviene esto, perforo y le vendo. Tengo un contador y despacho la red. No hablamos de este tipo de situaciones que agradezco que el ingeniero Arturo lo haya dicho, ¿verdad? Porque en realidad estamos ahogados en corrupción, ¿verdad? Correcto. Pero lo que dice el ingeniero Arturo, a toda vista, es indudablemente una cosa, una sinvergüenzada, pues. Pero no es eso lo que estamos planteando ahorita. Lo que planteo yo, lo que yo recomendaría, es crear un esfuerzo masivo para crear un impacto de relevancia en la instalación de infraestructura de emergencia. Esas son cosas diferentes. ¿En función de qué? Lo que me suministras, te pago. Lo que no, no te lo pago. Si tuviste un problema, hiciste mal tu cálculo de caudal, hicieron Sí. un mal aforo de 24 horas escalonado, ese fue tu problema, no mío. Así que te quedas con tu inversión. Pues. Ahora, yo te oferto comprarte a un precio dentro de un mercado cautivo que hoy está necesitado de grandes cantidades de agua. ¿Qué mejor negocio que ese? Pues? Voy a hacer camisas y ya se van a vender todas, sí, todas. Sí. Pero a este precio. Sobre ese particular, ¿son los pozos parte de la solución a la crisis de emergencia en este momento? En la áreas capital? focalizadas definitivamente que sí. Así. ¿Verdad? No pensamos en una solución a la Total. total, a Correcto. la situación. O sea, a la no, problemática. no soluciona todo. No, usted de un pozo acá en Tegucigalpa, usted no va a extraer más de 10 litros por segundo. Para obtener 500 litros por segundo, ¿cuántos pozos tiene que perforar? ¿Verdad? Y con qué calidad en determinados sitios. En los sitios que son más productivos puede encontrar unas altas durezas, ¿verdad? Si no es que encuentra otra cosa en calidad. Entonces, sin embargo, en zonas, por ejemplo, que llamamos zonas en desarrollo, el SANA las identifica como barrio en desarrollo, ahí es factible, ¿verdad? Son áreas localizadas, usted puede perforar un pozo y ya lo incorpora ahí directamente. Y son poblaciones grandes, ¿verdad? Por ejemplo, tienen ¿solo redes- un ejemplo, por ejemplo? la zona del norte de Tegucigalpa, no norte, sino que tipo, ya le digo, como Ayahuela, allá por Anillo Periférico, saliendo a la carretera del norte, toda Sí. esa zona, todo eso. Ulloa, toda esa Carrizal, zona. por ahí, sí, correcto. Sí, tienen redes locales de agua. Entonces usted un pozo lo incorpora directamente al tanque para abastecer esa colonia, fácil. O sea, no entra a la red principal del SANA, ¿no? Eso es, ¿verdad? Pero como dice el ingeniero, es una recomendación, ¿verdad? Es un equipo que tiene que determinar estas Así es. cuestiones. Eso es. Así es.
Sí, hay una frase muy popular que en la institución se ha vuelto un estribillo cuando estas situaciones pasan. En la institución me refiero al SANA, cuando estas crisis pasan, y es que no hay agua más cara que la que no se tiene. El ingeniero la mencionó, pero con esa frase se han hecho ese tipo de negocios. Sí. Esa es la cuestión. Con esa frase, no hay agua más cara que la que más cara que la no se tiene, ahí eso es, le Es están, una verdad, pero le están no- abriendo sí. la válvula a todo. Así es. ¿Verdad? A corrupto, a mal concebido. Entonces, señores, planifiquemos, ¿verdad? Ya están los proyectos, ya están. Entonces, nada más propongámonos la construcción, ¿verdad? En el mediano plazo y por mientras, bueno, resolvamos la situación que estamos planteando. Ahorita inclusive entiendo yo que el gobierno ha establecido una comisión de transparencia y todo esto. Esto podría ser un punto importante para que esta comisión empiece a ser beligerante en una condición de emergencia, que estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Arturo. Es peligrosa también porque, como dicen, unos a la bulla y otros a la cabulla. Entonces, bueno, hay toda una estructura para dificultar la corrupción que debería ponerse a funcionar en este momento. Si usted, en un caso hipotético, si usted en este momento, ingeniero Moncada, si usted, José Luis Segovia, usted, ingeniero Torres, le tocara tomar decisiones hoy, frente a la crisis que está, ¿qué es lo que diría? Bueno, hagamos esto, ya. Para atender la crisis, no estoy pensando ya, sino que ya, porque hablamos de pozos, hablamos de esto, pero queda todo en el aire y al final la decisión, ¿cuál es la decisión correcta que hay que tomar en este momento? Es que hay que abordar el problema en todos los frentes, Jorge, no se puede hablar solo de uno. Aislado. Ahora, en tema de aguas subterráneas, fíjese ¿Eso no usted, pozos? sin Sí, pozos. sí. No, le cuento esto simplemente porque sí es solución. Allá por el año, ¿qué sería? Cuando se iba a inaugurar el hospital escuela, me acuerdo, vino una sequía aquí, no había agua en los hospitales, lo mismo que está pasando ahora con la morgue, nos estaba pasando con el hospital San Felipe. No tenían agua para lavar la ropa que salía de sala de operaciones empapada de sangre y tenían que botarla y quemarla. Y esa era la crisis que tenían. Yo era jefe de división de hidrología en el SANA, de perforación de pozos, tenía que haber sido por el 65, por ahí. Me dice el gerente, en este caso don Chico Boquín, mire Luis, vea cómo hace para sacar agua subterránea. Aquí, ok, teníamos 3 máquinas perforadoras, percutoras, 2 Star Drill y una Bucyrus ahí. Empezamos a perforar pozos. Ahí están esos pozos todavía dándole agua a San Felipe. Vamos a verlos cuando quiera, Jorge. O sea, y le estoy hablando de que los hicimos hace casi 50 años, hombre. esa es la propuesta. ¿Cuál era la solución en ese momento? Yo no tenía agua. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Para poder hacer funcionar el hospital escuela, que no podía arrancar porque no había agua, perforamos un pozo ahí en la escuela. ¿Dónde está la escuela de enfermeras? ¿Ah? 500 litros sacamos de de pozo. Era fuerte, agua dura, de acuerdo, pero era agua. Y con pozos echamos a andar el hospital. 500 galones. En esa hermano. misma época se iba a inaugurar el aeropuerto de La Mesa en San Pedro Sula. Don Felipe Zelaya era el alcalde en ese tiempo, un aeropuerto municipal, y no lo podían inaugurar porque no tenía agua. Nosotros del SANA fuimos, les perforamos el pozo y inauguramos el aeropuerto. Por el amor de Dios, sí, la solución está ahí. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hombre, si tienen el personal y tienen la información, lo que tiene que hacer Tomar el la doctor decisión. Bobadilla es conseguir que el Congreso asigne una cantidad de dinero suficiente para que se puedan perforar y equipar esos pozos. Ahora, necesitamos más pozos, lo que estamos haciendo. Bueno, la empresa con la que trabaja mi hijo ya tiene perforados 2 pozos. ¿Por qué? Porque no puede abastecerse de otra manera. Es la propuesta. Le garantizo que la Embajada Americana tiene pozos. Ahí por la MASI estaban haciendo pozos. ¿Por qué? Porque no hay otra. No le busquemos muchas dificultades a esto. Lo hemos hecho por años. Hemos aprovechado el agua subterránea. Aquí Tegucigalpa, ¿de dónde sacaba, digamos, el agua de la satélite? Tiene pozos, hoy tiene pozos. ¿Quién hizo esos pozos? Chepe Hasbun, hace 1000 años cuando hicieron esa colonia, hombre. La 15 de septiembre, ¿cómo la echaron a andar? A base de pozos. ¿Quién los perforó? Chepe Hasbun. La verdad es que yo creo que a Chepe se murió, va a el hermano todavía. Por el amor de Dios, lo hemos venido haciendo, Jorge. O sea, no le estoy diciendo que esto es una cuestión cósmica o de que hay que ir a Marte, no. Es de poner una maquinita, pincha, hacer un pozo. Nosotros con mi hijo estamos viendo una colonia que se quiere hacer. 3 pozos de perforar, los 3 pozos tienen agua, con eso se va a solicitar la autorización. Yo creo que el tema de agua subterránea ni es ajeno a nosotros,
ni es una inversión cuantiosa. La podemos resolver. Ahora, la otra parte, control de pérdidas, ahí tenemos a Banco Mundial. Protección de fuentes, podemos conseguir apoyo de N organizaciones, porque en esta época, con lo del cambio climático, todo el mundo tiene pisto para trabajar en esas cosas. Usted lo puede echar a andar. Sí, y vamos a hablar de ese tema, solo vinculado siempre al tema del agua subterránea. Y vinculemos eso de los pozos con lo que menciona el ingeniero Moncada Gros. La ciudad no para de crecer. No, y ahí hay proyectos por todos lados. Ay, y usted le dice, ¿cómo usted puede habilitar un proyecto habitacional sin carecer el tema del agua? Bueno, un punto importante. La ciudad no para de crecer. No, pero algo que nosotros con el ingeniero Gros, cuando yo tuve la dicha de trabajar con él, uno de los puntos que ya nosotros estábamos mencionando, yo era parte del SANAA y fundé la División de Ecología, y era que precisamente visualizando estas situaciones que tú acabas de decir, porque hoy Tegucigalpa tiene un déficit de vivienda de 500.000 de viviendas, y el déficit se incrementa en 20.000 viviendas por año. Por ende, o sea, el déficit, 500.000 de viviendas en la capital hoy, correcto. Hoy. Y ese 500.000 de viviendas seguramente son la gente que está marginal, etcétera, etcétera. 62% de extrema pobreza. En adición a eso, 20.000 viviendas se suman cada año, ¿verdad? Ahora bien, con el ingeniero Gros yo platicaba, y en aquel tiempo, en los 90, le decía, ingeniero, tenemos que empezar a ser mucho más reguladores, y todo individuo que vaya a hacer desarrollo urbano, debemos buscar que tenga autonomía de servicio, porque nos estamos desfasando. Ya estábamos desfasados en el 90. Ya en el 90 ya debíamos haber tenido más represas. Si Los Laureles fue una represa de emergencia. No fue una, también. Perdón, sí, y Concepción a la larga, ¿verdad? Fue de emergencia porque estuvo desfasada en el tiempo de la planificación de implementación. Entonces, sobre lo que tú dices, Jorge, cada desarrollo urbano ahorita que se esté buscando hacer y implementar, tiene que empezar a buscar autonomía de servicio. Autonomía de servicio de abastecimiento, autonomía de servicio de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque no hay manera ahorita de poder sopesar eso a través de un servicio de SANAA o de la municipalidad. ¿Qué le vas a decir? ¿Que le vas a autorizar la cometida? ¿Para qué? Solo miremos las torres que se están haciendo en las lomas del Guijarro. Yo sigo preguntándome de dónde van a sacar agua. Así es. Y cuando tú haces los análisis... Una zona que fue creada para vivienda, sí, y ahora aquí hay semejantes torres. Correcto, pero el desarrollo vertical tiene que ser planificado también hidráulicamente, porque ahí hay una conducción que tiene una capacidad, pero para una condición horizontal, no vertical. Eventualmente, esas son situaciones que se están presentando, pero como bien decía el ingeniero, eso sería adecuado y recomendable, establecerlo a través de una comisión colegiada con el Congreso, con el gobierno, con la municipalidad, para que esas acciones se vayan implementando. Sobre todo en la parte de suministro, yo solamente quería agregar que además de agua subterránea, no podemos dejar de ver la posibilidad de cosechas de agua. Indudablemente tenemos que ver esa otra alternativa. Son menores costos, son de implementación mucho más rápida. Claro, como bien dice el ingeniero Troches, ya se intentó eso en el corredor seco y sabemos que otra vez fue una piñata de corrupción y se fueron millones ahí. Y me da lástima porque yo vi a mi padre que tiene 85 años y al ingeniero ya difunto, se me fue el nombre ahorita, que fueron los dos hombres de 80 años los dos, y ahí en Azacualpa hicieron 26 lagunas de 25.000 metros cúbicos, le cambió la vida a todos los horticultores y lo hicieron con 7 millones de lempiras. Cuando ya el gobierno trató, con una buena voluntad, posiblemente el señor presidente, de implementar el corredor seco, eso se perdió. Millones y millones de dólares perdidos. Presas que cuestan, bueno, son valores así estratosféricos. Entonces hay que tener el cuidado, pero indudablemente en situación de emergencia para el tema de suministro hay que manejar la posibilidad de cosechar de agua. Un punto muy importante que mencionaba el ingeniero, y ahí sí tengo que darle la razón en la parte de la educación de uso racional o evitar pérdidas, es que las pérdidas intradomiciliarias, la vía San Francisco. Sí, eso es otro alcalde que yo conozco. Entonces, las pérdidas intradomiciliarias a mucha gente no le parece que es mucho. Un inodoro que tiene malo el cierre te puede botar de 3 a 3.5 galones por minuto. Si tú multiplicas eso por inodoros funcionando mal, ¿hay un inodoro? Te puede andar entre 3 a 3.5 galones por minuto. Desperdicio de agua. Sí, así es. Y es más, a una presión de agua no muy alta. Cuando es alta la presión de agua que está llegando, eso te tira 5 o más galones por minuto.
votados. Ahí hay un tema vinculado a lo que hacía el ingeniero Arturo. Entonces, claro, los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte, en la casa, en vigilar el tema de las fugas y también las fugas del sistema. Pero otra vez, reitero lo que dice el ingeniero Gross, ya para eso hay un apartado crediticio Sí. del Banco Mundial para empezar a hacer frente a esa situación. Quería referirme. Sí. Ingeniero Troches. Sí, ya, Mándamelo, ya para puntualizando ponerlo. esto. ¿Cómo se le Al gobierno central, al gobierno municipal, que autorice fondos para que hospitales, centros educativos con gran población perforen sus pozos y Correcto. tengan su sistema independiente de abastecimiento de agua. Eso es uno. Recordemos también que Honduras no solo es Tegucigalpa, hay comunidades grandes que están pasando esta misma situación, ¿verdad? Hoy en día se tiene que pensar en el uso conjunto de aguas subterráneas, aguas superficiales, ¿verdad? Como una situación de lo que hoy se llama de adaptación al cambio climático, ¿no? Yo no sé qué es lo que están mirando de Cosechas de agua en Vía de la San vía de Francisco. San Francisco. Son cositas. Ok, quisiera Quiero que también me quisiera lo- mencionar el punto. Sí. A ver si lo Y es tengo, que yo la- aquí dije que estas cosas son- Y es que, Jorgito, las autoridades tienen que buscar o trabajar con el recurso humano experimentado, con Correcto. conocimiento. Yo recuerdo en la vía de San Francisco, hace muchos años, ahí como por el 2005 también, me dicen de que hay una consultoría que se está haciendo para la Con Fabio municipalidad. Salgado, con el ingeniero Fabio Salgado. Y bueno, ya se va a entregar el informe y unos sitios de perforación de pozos que se habían propuesto, no hay agua. Voy allá a darle apoyo a la municipalidad y ya la máquina perforadora venía de regreso para Tegucigalpa. No hay agua. Y le digo, ¿quién les indicó estos sitios? Le digo a los señores. No, dice, nosotros con la alcaldía. Pero estos no son los sitios adecuados. le digo. Yo estoy acá para darles apoyo, ¿verdad? Apoyo técnico a ustedes. Con una pequeña evaluación que había hecho yo previamente, les identifiqué 3 sitios. Vamos a perforar aquí, vamos a perforar acá. En cada uno de esos pozos se encontraron 300 galones por minuto. Pregúntele al alcalde. No sé si ya están incorporados a la red. Entonces, eso es. Lo mismo deberían hacer otras comunidades, ¿verdad? Ciudades intermedias a grandes. Luego, entonces, apoyo del personal técnico Es fundamental. es fundamental, ¿verdad? Con las personas que saben. Me decía el otro día una amiga que trabaja en una institución, una organización internacional importante, me dice, ¿qué haría usted con $40,000? Me dice, para apoyar esta situación de crisis. Solo es $1 millón de lempiras. Esta persona me proponía, ¿qué piensa de los diques, ¿verdad? Diques que propone el ingeniero. ¿Son las microcuencas? ¿Son parecidas? Son pequeñas cortinas contenciones de agua. de terracería que lo que hacen es para, perdón ingeniero que lo interrumpí, tú tienes no es una gran cuenca, lo que tienes Sí. es el cálculo de un área que es una pequeña olla donde hay confluencia, no hay río tampoco ahí ni quebrada, es una formación, es una condición topográfica. Entonces se pone un tapón y se calcula más o menos la cantidad de agua que durante el invierno dique. se vaya. Sí. Una pequeña represa Correcto. de pequeño volumen. Entonces le digo, yo personalmente recomendaría focalizar esos $40,000 en estudios hidrogeológicos para las comunidades. Estudios hidrogeológicos es determinar el potencial de aguas subterráneas en comunidades, por ejemplo, para Olanchito, Puerto Cortés, usted puede mencionar las que quiera. De manera que está garantizado el rendimiento de un pozo. Una vez que se hace un estudio hidrogeológico, usted tiene un uso muy racional de esos $40,000. Los pozos le van a producir agua en cantidades suficientes para abastecer. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo haría, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad? Enfocarse en el uso conjunto de aguas subterráneas, aguas superficiales, con el apoyo de un experto. Así es. Permítame una pausa para ir a la etapa de conclusión esta mañana. Yo veo que se puede hacer algo. A pesar de que hay una crisis, una emergencia, sí hay soluciones. Hay que pegarse a un plan, no hay de inventar nada. Yo creo Así que es. el SANA ha hecho un trabajo durante todo este tiempo fundamental en generar condiciones para que nadie tenga que sentarse a inventar ni improvisar nada. Ahí está la ruta. Ahí está el camino, pero siempre y cuando ese camino vaya a la par hoy de acciones que atiendan la crisis de emergencia que hay en la capital sobre todo. Una pausa y regresamos en breve para seguir conversando con mis invitados esta mañana, el ingeniero José Luis Segovia. La vez pasada me encontré con su padre ahí en Cantaranas, compartimos
una sopita, tenía tiempo de no verlo, andaba con mamá. Así que le mando un abrazo a don Pepe Segovia. También al ingeniero Moncada Gross y el ingeniero Arturo Troche, que me ha acompañado esta mañana en el foro. Pausa y las conclusiones al volver. Para cerrar el programa, porque... Estamos de vuelta en el foro esta mañana conversando con José Luis Segovia, con don Luis Moncada Gross y don Arturo Troches, los tres ingenieros expertos en materia de agua. Tengo un contacto telefónico muy breve porque estamos ya casi al cierre con mi buen amigo don José Manuel Amador, quien es presidente de la Asociación de Juntas de Agua. Don Manuel, ¿estamos haciendo lo correcto para atender la crisis? Don Manuel Amador, buenos días. Buenos días, un saludo bonito para usted y gracias por darle el espacio a los panelistas que tienen ahí en el CES. Yo comparto totalmente con ellos ahí que la solución para medio paliar la crisis debería ser la perforación de pozos, pero es que esto debieron haber empezado desde antierra. Pero vemos que no se ha hecho absolutamente nada. Y quiero decirle ahí a los panelistas que nosotros tenemos un plan maestro establecido que lo hizo el Departamento Técnico del SANA, no de ahorita, desde muchos años atrás. Solo para ponerle contexto ahorita, fíjense que en ese plan maestro debió haber entrado bien en función de lo que sería Guaderique 2, que es en base trabajando. Que si le hubiera puesto interés en cuando este plan maestro se presentó, ¿verdad? Se elaboró, perdón, ahí ya tuviéramos lo que sería Guaderique 2 funcionando. Porque aquí tenemos una serie de cuencas en la capital, hay un plan maestro de 50 años. Porque se dice que al 2050 la capital va a haber alrededor de 30 millones, Honduras va a haber 30 millones de habitantes. Y en realidad yo les puedo hacer llegar ese plan maestro a ellos para que lo vean y para que den una idea. Nosotros venimos trabajando. Mira, se lo presentamos por ejemplo, a la bancada de Libre, se lo presentamos a Yuri Raba, a la bancada del Partido Liberal, en su momento a doña Gabriela, y con el presidente del Congreso, Juan Oliva, tengo 6 años, le están solicitando una audiencia para presentar ese proyecto, porque en el Congreso se debería de aprobar ese plan maestro para ir ya resolviendo esta crisis que tenemos de agua, porque como muy bien lo digo aquí los panelistas, la capital va creciendo y se va quedando súper estancada. Acuérdense usted que esta crisis de agua no es de ahorita, sino que es de mucho tiempo atrás. Y para recordarle un poquito de que hagamos memoria cuando estaba el ingeniero don Julio Cárcamo, de acuerdo a la administración de Calles, que decía que con una cubeta se bañaba y que ahí la cual sinónimo de don Julio Cubeta, el gerente de aquellos tiempos, para que vea usted que no es de ahorita, pero no se le ha dado esa verdadera importancia. Y cuando guste usted ahorita yo le puedo dar ese plan maestro para que vean que ahí ya está establecido, porque hay un departamento técnico calificado, como decía el ingeniero Moncada Gross, que ahí, ¿verdad?, está de nuevo ahí, porque no se le está dando, ¿verdad?, el recurso económico ahí para que ellos puedan funcionar. Pero en realidad hay un plan maestro muy completo y que no solo está echado a andar. Don Manuel, la próxima semana la voy a contactar porque quiero que sigamos hablando de estos temas, don Manuel Amador. Muchas gracias. Con gusto, Borrito, con gusto. Tan fácil como apegarse a un plan maestro, esa es la solución. Tengo el tiempo justo para ir concluyendo esta mañana. Y manifiesta, don Manuel Amador, la preocupación del crecimiento de la ciudad, el crecimiento poblacional, el crecimiento habitacional. Eso, la crisis es hoy. Y si no se hace nada, no me quiero ir más adelante. Comienzo con usted, ingeniero Moncada Gross, para su mensaje final esta mañana, a nivel de conclusión. Bueno, en primer lugar me parece sumamente importante la preocupación que usted está manifestando en su carácter de comunicador social y también de regidor de la Corporación Municipal de Tegucigalpa. Creo que tiene una gran responsabilidad y que su contribución de manera continua, porque este tema de crear esta conciencia y tomar acciones no es una cuestión de un día para otro, ¿no? Tiene que ser un trabajo continuo y no podemos estar de que ya el día que cayó el primer aguacero se acabó el problema de agua en Tegucigalpa. Entonces, en ese sentido, yo creo que importantísimo es el papel que usted y otros medios de comunicación pueden jugar en lograr ir contribuyendo a que este problema no quede ignorado una vez que caiga la primera lluvia en Tegucigalpa.
Y Así es. por otra parte, creo que las acciones son rutinarias, no es una cosa nueva para Tegucigalpa, lo hemos hecho N veces antes porque hemos estado en crisis N veces también. Le digo, desde los años 60 estamos perforando pozos para resolver problemas puntuales y actualmente se está aprovechando mucho más y se puede hacer de una manera efectiva. En los otros elementos de trabajo hay recursos financieros que hay que estar seguros de que se dirigen correctamente. Ahora, sí creo y he estado reflexionando, José Luis está insistiendo mucho en la cosecha de agua y lluvias y tiene razón. Yo creo que nosotros deberíamos de potenciar eso más. De hecho, es notorio durante la época de lluvias en que en los barrios periurbanos la compra de agua acarreada disminuye sustancialmente porque la gente está almacenando agua, lluvia, en forma muy precaria, Sí, almacenando sí. en cubetas y demás. Así es. Yo creo que nosotros deberíamos, dentro de nuestro plan de trabajo, agregar ese elemento que José Luis ha mencionado. Un quinto elemento que es la cosecha de agua y lluvia. Fíjese usted que en Roatán, por ejemplo, el agua y lluvia la Sí, aprovechan muchísimo. Así es, correcto. Ahorita así que ha estado lloviendo en Roatán fuerte, todo el mundo está llenando sus cisternas. Correcto. ¿Por qué? Porque el agua y esa es casi la energía Así es. también. Entonces, ahí ya tenemos ejemplos a nivel de país, donde la cosecha de agua y lluvia a nivel doméstico, si se quiere, Así es. es una solución efectiva. Rescatémosla una vez más y pongamos a José Luis a que empuje ese proyecto desde cualquier plataforma que se pueda, porque realmente vale la pena hacerlo. Y otro elemento que también tenemos que seguir impulsando en Tegucigalpa es el almacenamiento domiciliario. La diferencia entre el pobre y el rico en Tegucigalpa es que el pobre no tiene dónde almacenar el agua, lo tiene que hacer en cubetas y nosotros tenemos cisternas. Todos nosotros que estamos aquí con una escasez de agua, venimos bien bañaditos. ¿Por qué? Porque tenemos almacenamiento de agua en la casa, hombre. Entonces, ayudémosle a los pobres a tener tanques domiciliarios. El alcalde inició ese proyecto de dotación de tanques de almacenamiento domiciliario con planes del Mogote. Hicieron como 12 sistemas más con apoyo del BID, pero se nos ha parado. Sí. Esa es la única forma de racionar el uso del agua al interior del inmueble, porque sé que la única agua que tengo es la que está en el tanquecito y se la pierdo. Yo mejor reparo el inodoro para que no bote el agua, como Así dice es. José Luis. ¿Estamos? Y además evita enfermedades, porque no está usted Exactamente. almacenando. Así es, señor. Entonces, yo diría que agreguemos dentro de la estrategia, por un lado, el tema del almacenamiento domiciliario, que podríamos, así como las ferreterías o las tiendas le venden a usted a plazos un televisor plasma, bien podrían las ferreterías financiarle el tanque Rotoplas para que tenga donde almacenar su agua. Pero trabajemos en esa dirección, ayúdenos ustedes en eso, ¿sí? Y la cosecha de agua y lluvia, estoy de acuerdo, José Luis, tiene toda la razón, está demostrando cuando se hace bien que es una solución, un paliativo adicional al problema. Sepa que hoy he sido un alumno yo aquí, no un moderador, un alumno. Estoy aprendiendo mucho. Don José Luis Segovia, también frente a la preocupación que plantea el presidente de la Junta de Agua, la ciudad sigue creciendo. Hay una crisis hoy que hay que atender, pero si no se hace nada, a la par, la crisis poco a poco va siendo más grave y más profunda. Como parte de una estrategia de emergencia, Jorge, yo considero importante que se agregue una situación de regulación urbanística. ¿A qué me refiero con esto? Como bien lo dije, hoy tenemos 500.000 de viviendas deficitarias e incrementa a nivel de la ciudad capital entre alrededor de 10.000 a 20.000 viviendas. Y todo el mundo ve en esto oportunidades de desarrollo urbano y de hecho están los desarrolladores urbanos, los urbanistas. Pero como parte de la estrategia de emergencia, la regulación que se debe implementar es que todos estos nuevos desarrollos urbanos deben buscar la autonomía en abastecimiento de agua. Así es. No podemos seguir dando autorizaciones o permisos de construcción y operación a desarrollos Eso es urbanos fundamental. que no tengan la capacidad Así de es. autoabastecerse. Como bien dice el ingeniero Gross, lo ha repetido el ingeniero Arturo Troches también, hay suficiente información, hay suficientes especialistas para que el inversionista considere la necesidad de perforar o buscar la manera de suplir este servicio básico. Si la alcaldía hoy, que va a ser prácticamente la administradora del recurso hídrico en esta ciudad, no pone esa regulación implementada ante una condición de emergencia, tenga por seguro, Jorge, que van a seguir satisfaciéndose necesidades de vivienda sin agua, porque lo que les van a dar es un permiso de acometida
o de unión a una red que eventualmente Sí. ya es deficitaria. Así es. Por otro lado, entonces, si eso no se pone como una regulación, no una acción específica, como se ha venido hablando, cosechas de agua, pozos, etcétera, pero sí una regulación en la estrategia de emergencia, entonces indudablemente estamos acrecentando, como bien lo dijo el presidente de la Junta de Agua, estamos acrecentando cada vez la condición de emergencia. Porque cada urbanización a la cual se le dé un permiso de construcción que no tenga la posibilidad de autoabastecerse es un problema que le estamos heredando a la municipalidad. Ya se lo heredamos, porque ya es un problema que ya está dentro de una condición de emergencia. Cada edificio de apartamentos que estemos autorizando sin capacidad de autoabastecimiento es un problema que vamos a tener ahí. Entonces, esa situación sí yo considero, y concluyo con eso, debe ser otro punto mencionado dentro del tema de regulación, incorporado a la estrategia de emergencia de parte de la corporación. ¿En el marco de la emergencia En el marco de la emergencia, porque de aquí en adelante tú no quieres seguir agregando problemas a Así una es. situación que ya por sí es de emergencia y deficitaria. ¿Por qué vamos? Cualquier proyecto habitacional de Cualquiera. usted deberá ser Autosuficiente. autoabastecerse en materia de agua. Así es, porque de lo contrario estás incrementando el problema y vas a generar una situación que eventualmente nadie tiene respuestas para eso. Tenemos respuestas, como las que mencionamos, Sí. pero no sabemos qué cobertura vamos a tener, como lo dijo el ingeniero Troches. Pero son soluciones, pero no me traigas otro problema nuevo, sobre todo una persona o un desarrollador que se está resarciendo económicamente de esa inversión. Esa es una regulación que quisimos montar hace años con el ingeniero Gross. No seguir desarrollando urbanismo si no había posibilidad de autoabastecimiento. En el marco de emergencia debe ser Una imperativo. regulación implementada por Así es. ustedes. Ustedes dan los permisos de construcción. Quien no tenga eso, no hay construcción. En este Sí. momento no. Posiblemente en 8 o 10 años, y eso Sí. sería nuestro ideal, del plan estratégico que mencionó. Pero en el marco de la emergencia, Tiene que estar De la acuerdo. regulación. Y el otro punto, como te digo, es que nadie dice que no vamos a salir de este escollo, pero para eso falta, y lo hemos repetido aquí los que estamos presentes, 8 o 10 años. así es. Para concluir, ingeniero Arturo Troches. Bueno, primero agradecerle por la invitación y felicitarlo porque está poniendo el tema ¿verdad?, en discusión para que la opinión pública lo conozca. Luego, hemos hablado acá de cómo paliar la crisis. Las soluciones están. El sector privado debería de tomar una iniciativa con sus propios recursos para autoabastecerse. El sector público, el gobierno central tiene la obligación de apoyar hospitales, centros educativos para proporcionar fuente alternativa de agua, aguas subterráneas en este caso. Y luego hay un plan maestro, ¿verdad?, con una serie de proyectos, y yo les saqué cuánto caudal aportaría o ya estuviera incorporado a la red si se hubiesen construido, más de 2.5 metros cúbicos por segundo. Con eso tuviésemos una Tegucigalpa tal como la imagen que yo le mandé. Sí, esta vez la ¿Verdad? ubicamos Como la se imagen. mira, como lo podemos apreciar en los países, en Europa, en el mismo Estados Unidos. Esa es la Tegucigalpa que tuviéramos. Mire. Con esos proyectos que usted dice ahí, siguiendo Nosotros, ese plan, nosotros tuviéramos ese tipo de fuentes, no hay derroche de agua, es un agua que se está reciclando, ¿verdad? Sirve de turismo, la cuestión psicológica que pasamos los hondureños es un alivio, etcétera, etcétera. Luego, estos gobiernos últimos que hemos tenido se han apreciado de incentivar la economía, el sector privado, pero bueno, ya el Banco Mundial ha dado número, estimado Aldana, de que por cada dólar que usted invierte en agua y saneamiento, usted tiene un retorno de entre 1 o entre 5 a 6 dólares. Ese es el retorno que usted tiene. O sea, es negocio incluso, ¿verdad? Invertir en agua y saneamiento, en sistemas públicos. Sí. Y dos, quiero dejar bien claro que yo siempre propongo o hablo en pro de estos gobiernos, de estos proyectos, de este plan, plan maestro de agua potable. Para eso tenemos que quitar ese fantasma de la privatización. No es posible que el gobierno hondureño, todos financiemos estos proyectos y luego se le diga a alguien, Así es. gestiónenlo por 20 años. Primero tenemos que borrar ese fantasma de privatización y luego construir estos proyectos. Muchas gracias. gracias, doctor, se le agradece por su Gracias, tiempo. Muchas gracias. Buen día. Ingeniero Moncada Gross, muy agradecido por el tiempo esta mañana. Muchísimas gracias Ha sido una por la gran lección invitación. para nosotros y también los televidentes. Ingeniero Segovia, muy agradecido también
por habernos acompañado esta mañana. Tengan la seguridad que lo vuelvamos a convocar. Tengan la seguridad que lo vamos a convocar, porque sí queda planteada una idea de que es posible la solución, pero tenemos que irle dando seguimientos. Yo no quiero tocar el tema solamente una vez, porque después se le olvida. La gente, hay que hacer como si fuera escuela, ¿verdad? Hay que hacer, insistir, hasta que los que hoy tienen la gran posibilidad, ¿verdad?, de tomar decisiones, pues les caiga el 20, como se dice popularmente. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Agradezco mucho de su participación esta mañana. Nos ha dejado muchas luces sobre cómo enfrentar esta crisis y también de la crisis tan sencillo como seguir lo que se ha planificado.